Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, maestra. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a ir iniciando. Estamos ya en la clase 9. Vamos a ver nada más el tema de la semana. Les voy a explicar cómo es la actividad de esta semana y pues ya dudas y el pase de lista. La próxima semana, acuérdense que no vamos a tener videollamada. Es nuestra semana de evaluación del segundo parcial. Y pues solo tienen que entregar el proyecto que les expliqué el día de ayer. Entrega de proyecto, pues ya saben que es hasta el viernes 12 de febrero. Si antes de la medianoche, pues tienen que mandarme su proyecto la próxima semana. Y pues ya saben que el límite para entrega de actividades de esta semana es el viernes y no se les vaya a pasar realizar el examen el que sería el último examen de este segundo parcial, para que no se les pase. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Se acuerdan lo que vimos el día de ayer? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué vimos ayer o ya se les olvidó? Lo de las conferencias. Vimos lo de la conferencia. ¿Qué más vimos? Vimos conferencia, vimos otra técnica grupal que decíamos que esta era para tomar decisiones. ¿No se acuerdan? Las asambleas, vimos conferencia y vimos los tipos de comunicador. ¿Sí? Eso fue básicamente lo que vimos el día de ayer. El día de hoy vamos a ver lo referente a la entrevista de trabajo y la comunicación formal. Con esto terminaríamos la segunda unidad. Es un tema sencillo, o sea, realmente la comunicación informal, es muy sencillo y pues en lo que nos vamos a tardar un poquito más va a ser la entrevista de trabajo. Entonces sí vamos a tener una clase bastante corta comparada con la clase de la semana pasada que sí nos llevamos como 2 horas y media o algo así. En esta ocasión no. Bueno, vamos a empezar primero por lo que es una entrevista. ¿Ustedes qué piensan que sea una entrevista de trabajo? ¿Qué será una entrevista de trabajo? Como una serie de preguntas que te hacen para saber si eres apto para el trabajo. Exacto, es una serie de preguntas que nos van a realizar para ver si encajamos, ¿no? En ese puesto que vamos a entrar. Y si se fijan, pues es algo muy importante porque de este va a depender si me quedo o no me quedo en el trabajo. Obviamente la entrevista de trabajo pues es para sacar información, ¿no? De la persona, del solicitante y como dice su compañera, y pues ver si realmente tienes estas aptitudes, estas cualidades o estas habilidades para poder encajar dentro de este puesto que se está ofertando. Y bueno, la entrevista de trabajo va a ser una herramienta clave, es la herramienta principal que se utiliza al momento de seleccionar el personal. ¿Sí? Obviamente tenemos la primera parte que es el currículum. Si bien ya habíamos dicho que el currículum era una parte importante porque este currículum pues nos iba a dar la oportunidad de llegar a este paso que es la entrevista de trabajo. Pero a veces el currículum, aunque esté maravilloso, si en la entrevista de trabajo me va muy mal, lo más probable es que no quede en el puesto. Entonces sí es algo muy importante. También si se fijan, las entrevistas de trabajo es un poquito más complicado porque pasa al momento. Es decir, tú vas, si bien sí te preparas, pero aún así vas y no sabes qué te vaya a preguntar, ¿no? Y puede ser que sea una pregunta que te saque de balance y que por culpa de la respuesta que des, probablemente no quedes en el empleo.
Entonces sí es una parte complicada de llevar a cabo. Y bueno, ¿para qué se hacen entonces las entrevistas o cuál es el objetivo de las entrevistas de trabajo? Pues obviamente profundizar primero en la información que coloque en el currículum. Acuérdense que les dije que en el currículum es de manera sintetizada, no coloco demasiada información, tiene que ser muy concreta y ya en la entrevista de trabajo es el momento donde extiendo esa información. Si yo coloqué en mi currículum que me encargaba de la agenda de la persona, pues ya perdón, en la entrevista, pues ya me preguntan a qué específicamente me refiero con esto de encargarme de la agenda y pues yo ahí puedo explayarme diciéndole qué actividades en concreto realizaba. Entonces, sí, la entrevista de trabajos es para profundizar esta información que ya se tiene de nosotros. Y también otra cosa es comprobar el estilo que se tiene de la persona. ¿A qué me refiero con el estilo? Muchas veces las empresas tienen como ciertas características o buscan cierto perfil de las personas, ya sea que sean personas creativas o que sean personas más formales o que sean personas jóvenes o personas ya con una experiencia acumulada. Entonces también cuando se va uno a la entrevista, pues van a ver si yo encajo dentro de este perfil. Desde que, obviamente, desde mi personalidad que encaje, inclusive mi apariencia o mi estilo en cuanto a vestimenta, eso también va a contribuir a que me quede o no me quede dentro de esa empresa. Por eso es importante esta parte de dar una buena primera impresión, de buscar qué ropa es la más adecuada para colocármela e ir a una entrevista. Entonces sí se lleva todo un proceso que es complicado. ¿Por qué? Pues porque al final lo que yo quiero dar a entender en las entrevistas es que yo soy el candidato ideal, ¿no? Para ese puesto. Y bueno, ¿qué persiguen las empresas al momento de realizar las entrevistas? Obviamente certificar y ampliar la información. Por eso siempre, cosa que coloque en el currículum, cosa que sea real. No puedo estar inventando. Si yo coloco que hablo un 80% inglés, lo más probable es que en la entrevista me la hagan en inglés. Sí, si yo puse que era inglés, pues me hacen a lo mejor una parte en español, pero la otra me la van a hacer en inglés o me la van a hacer en francés si fue lo que puse. Entonces sí es importante colocar cosas reales en el currículum para no balconearme yo mismo. Obviamente van a conseguir más información sobre nosotros, desde nuestro aspecto hasta qué es lo que busco, cuáles son mis objetivos, cosas que a lo mejor no coloqué ahí en el currículum, pues las van a estar buscando a través de las preguntas. Y obviamente también la entrevista de trabajo pues nos tienen que informar sobre las condiciones del empleo ofertado, ¿no? Obviamente yo como candidato pues yo también tengo la decisión de si me quedo o me agrada lo que me están ofreciendo o no. Desde cuáles son los horarios, cuáles son las prestaciones, cuánto es el sueldo, obviamente, porque necesito toda esta información para yo tomar una decisión bien informada y que sea de acuerdo a lo que estoy buscando. Tampoco es como que, ay, ya tengo el trabajo y aunque no me gusten las condiciones lo voy a aceptar. Bueno, depende de la situación, pero si puedo rechazarlo y buscar otras cosas, pues también puedo hacerlo. Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos como candidatos a estas entrevistas? Pues obviamente lo primero es que nosotros vamos a ir para verificar que lo que yo puse en el currículum pues sí es lo correcto y también que mi perfil va de acuerdo completamente con lo que ellos están buscando. O sea que yo sí soy el candidato ideal para ese puesto que están ofertando. Obviamente también tengo que probar que sí estoy interesado en el puesto, no que esté, este, ¿cómo se puede decir? Como que obsesionado o no que esté sí, como obsesionado con el conseguir el puesto, pero que sí tengo interés, obviamente, por el puesto que están ofertando.
Y por otro lado, no sé si les ha pasado, pero hay personas que se ven muy chiquitos, ¿no? O sea, que los ves y dices, ay, no, esto es de o sea, no tiene, ¿cómo va a ser universitario? ¿Cómo va a tener yo un título? Se ve muy joven. Entonces también hay personas que se ven muy jovencitas y hay puestos que requieren pues cierto liderazgo, ciertas responsabilidades y aunque yo me vea joven, o usted, bueno, yo digo que yo no me veo joven, pero ustedes se vean jóvenes, pues poner de manifiesto que aunque mi apariencia es de alguien pequeño, realmente mi madurez y mi responsabilidad sí van acorde con el puesto que se está ofertando. Entonces, obviamente también es para eso. Sí, por eso luego buscamos también cierta ropa o cierto maquillaje, en el caso de las mujeres, o peinados, que nos hagan lucir un poquito más maduras. Igual los hombres, que se vean más maduros. ¿Cuántas veces no les ha pasado que a lo mejor cuando usan traje o ropa formal se ven como más profesionales, más maduros, a diferencia que traigan una gorra, ¿no? Que se ven más chavitos? Entonces también es para eso, para poner de manifiesto que yo tengo esta madurez y esta responsabilidad para estar en ese puesto de trabajo. Y bueno, ¿qué documentos tengo que presentar? Obviamente yo ya mandé mi currículum, pero aún así lleven siempre el currículum, más vale. A veces no se los piden, pero en otras ocasiones sí, ¿no? Cuando ya están ahí en la entrevista, entonces lo mejor pues es llevar el currículum y la carta de presentación, que lo usan mucho para ustedes que son de estadías, que todavía están en la universidad, pues generalmente llevan carta de presentación de, pues donde dicen que son estudiantes de la Universidad Tecnológica y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces estos son dos documentos que se tienen que presentar cuando se va a una entrevista de trabajo. Y bueno, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, maestra. Ok, entonces ahí va lo bueno. ¿Cómo debo enfrentar entonces una entrevista de trabajo? Ustedes ya han tenido entrevistas de trabajo, ¿verdad? O sea, ya han ido a entrevistas de trabajo por lo de la Sí. estadía. ¿Se ponen nerviosos o cómo se sienten cuando van? ¿Cómo se han sentido cuando van a esas entrevistas? Poquito nerviosa. ¿Sí? ¿Nerviosa? Los demás. Melissa dice que sí se siente así como poquito nervioso. Sí. ¿Y nerviosa por qué, Melissa? O sea, como por lo que te vayan a preguntar o por qué. Porque siento que estoy muy chiquita y ya son como personas muy profesionales. Sí, ¿verdad? O sea, primero a lo mejor uno se siente inseguro, ¿no? Porque eres recién, bueno, todavía no recién graduado, pero estás en la universidad, estás iniciando en la vida laboral. Y sí impone un poco quién te vaya a tocar, ¿no? O sea, no sabes quién te vaya a tocar que te dé la entrevista, o si es una persona que es grosera o no, que sea demasiado inteligente y te vea como, ay, esta mensa, no sabe nada. Entonces, obviamente, siempre uno está nervioso porque no sabes, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, he hecho algunas entrevistas de trabajo, pero la primera entrevista que yo hice, que fue saliendo así recién de bueno, sin contar lo de de estar de becario y todas esas cosas que hice antes, pero ya como una entrevista, ya cuando estaba con el título, me acuerdo y digo, ay no, o sea, qué cosas contesté, o sea, me acuerdo y me da pena, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, como dice Melissa, pues estaba muy chiquita, estoy entrando al mundo laboral y uno se debe de enfrentar, o sea, ya es una gran responsabilidad, estás tú solo y debes de poder enfrentarte perfectamente a esa situación y saber responder elocuentemente lo que te están preguntando. ¿Sí? Entonces, lo mejor es que nosotros sepamos cómo prepararnos adecuadamente para llegar a una entrevista de trabajo. Obviamente, uno no sabe en específico qué te van a preguntar, ¿no? O sea, tú llegas, te sientas y no sabes qué es lo que te vaya a preguntar y no sabes si en ese momento obviamente no te vas a estar una hora pensando en la respuesta. Tienes que contestar inmediatamente cuando te están preguntando y que no te pongas nervioso y que no tartamudees, entre otras cosas.
Entonces, pues el día de hoy vamos a ver como 10 cositas que podemos hacer para irnos preparando y poder ir realizando nuestras entrevistas de mejor manera. Obviamente, conforme vas haciendo más entrevistas de trabajo, pues vas agarrando callo, ¿no? Como dicen, te vuelves mejor haciendo entrevistas de trabajo. Entonces, sí, también pues la experiencia obviamente siempre te va a ayudar. Por ejemplo, ahorita ustedes que han ido a entrevistas de trabajo referente a a lo de las estadías, pues quieran o no, eso les está ayudando porque ya saben, cuando salgan de la universidad y ya no sea una estadía, sino que vayan a un trabajo más formal, pues ya tuvieron a lo mejor 3 entrevistas anteriores, ya van a poder enfrentar mejor una entrevista real, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a enfrentar pues una entrevista? Les digo, vamos a ver 10 consejitos para poder realizar una buena entrevista de trabajo. Bueno, el primero es obviamente prepararnos. Siempre prepararnos va a ser clave para llevar a cabo una buena entrevista de trabajo. ¿Y qué me refiero con esto de prepararnos? A que investiguen a dónde van, cómo se llama la empresa, qué es lo que hace, cuáles son sus actividades primordiales. Si es una empresa que produce algo, por ejemplo, ustedes que son de contabilidad, pues obviamente todas las empresas, cualquier rubro que sea la empresa, necesita un departamento de contabilidad. Entonces ustedes pueden estar perfectamente en un despacho que se especialice en contabilidad, pero también pueden estar en Flextronics o en Yorosu, ¿no? En estas empresas que son de tira de ingeniería, ¿no? Pues, sí, sí, de ingeniería, y que producen algo, que se encargan de producir algo, pero que obviamente pues se necesita un departamento de contabilidad. Entonces, ustedes al lugar a donde vayan a ir, investiguen. Investiguen toda la información referente a esa empresa. Obviamente cómo se llama, qué es lo que hacen ahí, cuál es a lo mejor su competencia, que no vayan en blanco, ¿no? Que lleguen y dicen, no, pues es que yo soy de contabilidad, yo no necesito saber cuál es lo que producen en Flextronics. Y llegan y que les pregunten, ¿y saben lo que hacemos aquí? Y ustedes así de, ay, pues yo creo que cosas, ¿no? Y no, bueno, sí hacen cosas, pero hacen como le trabajan a diferentes empresas. Entonces, sí, lo primero es prepararse, buscar la empresa, qué hace, dónde está, si a lo mejor tiene otras sucursales, toda esa información es importante. Por ejemplo, me acuerdo mucho de mi hermano menor, el chiquito, ya también está grande, tiene 25 años, y me acuerdo cuando iba a entrar a este trabajo en el que está, que lleva, no me acuerdo si 2 o 3 años en ese trabajo, y me acuerdo que antes de sus entrevistas de trabajo se la pasaba estudiando. ¿Estudiando qué? La empresa en la que trabaja. Él trabaja en una empresa alemana. Y se ponía a investigar, supo cuándo se fundó, o sea, sabe perfectamente en qué año se fundó, qué es lo que hacen en específico, cuál es como su producto estrella que realizan, entre otras cosas. Entonces siempre la clave es, pues obviamente, prepararse. Entonces, lo primero, pues prepararme buscando a la empresa. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Es mexicana? ¿Es extranjera? ¿Qué? Sí, entonces busco primero eso. Otra cosa que tengo que buscar es prepararme hacia posibles respuestas. Hay preguntas que siempre son como las mismas o siempre como que tratan de preguntarnos sobre nosotros, entonces como que ya tener ciertas respuestas preconcebidas, ¿no? Probablemente te pregunten sobre tus aptitudes o qué consideras cosas positivas de ti, qué cosas son negativas, ¿no? Siempre preguntan eso, pues ya más o menos tener una respuesta referente a. Entonces también buscar algunas preguntas, hay muchas páginas en internet que te dan como 10 preguntas claves para una entrevista de trabajo y tú puedes buscarlas y ya más o menos
tener una respuesta previa a dichas preguntas. Y otra cosa que no les pase como a mí me pasó hace mucho tiempo, busquen dónde queda la empresa y cómo llegar a la empresa. Yo sé que se escucha tonto, pero no. Déjenles cuento mi anécdota. En otra de las entrevistas que realicé, iba a una empresa, que esta empresa se encargaba de analizar publicidad en internet. Y pues yo mandé mi información por correo, o sea, encontré la información en internet, mandé mi currículum por correo, todo muy padre. Me contactan, me marcan y me dicen como que es entrevista de trabajo, que no sé qué, y yo, sí, claro, bla, bla, bla. Y me dicen, te mando como la dirección y yo, sí. Yo en esa época vivía en Aguascalientes, en la capital, en Aguascalientes, Aguascalientes. Y pues yo estaba, o sea, yo sabía moverme en el norte, porque yo vivía en el norte, y esa empresa estaba en el sur. No, pues yo medio investigué, o sea, yo pobretona, no tenía dinero, entonces no era como que podía conseguir un taxi e irme, ¿no? Y decirle, lléveme aquí, pues no, yo no tenía, o sea, tenía que agarrar el camión. Entonces yo investigué, según yo, investigué en internet cuál camión me llevaba hacia ese lugar y todo. Me fui, me subí a la ruta, todo muy padre, me bajo donde tenía que bajarme, no me van a creer, como media hora buscando el lugar, no lo encontraba, o sea, pasaba y pasaba y pasaba, estaba sobre Tercer Anillo y yo dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y no lo encontraba. Faltaban como 5 minutos para que empezara mi entrevista. Y yo con toda la pena del mundo tuve que marcar, pues diciendo que no encontraba el lugar, que estaba perdida, y pues ya me explicaron así como de, pues, ¿dónde está? No, pues estoy aquí y aquí. Pues o sea, me tuvieron que explicar así como con peras y manzanas para poder llegar al lugar. Me dio tanta pena con el que me entrevistó porque estaba allá afuera esperándome porque yo no encontraba el lugar. Entonces, no sean como yo. Esas fueron de mis primeras entrevistas. Busquen los lugares antes de poder llegar. Bueno, esto de la preparación es la clave. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Ok. Bueno, lo siguiente es sobre la vestimenta, sobre cómo luzco, ¿no? Lo que se ve. Primero, ya como ya investigamos la empresa, obviamente también debimos haber investigado cuál es el código de vestimenta o de vestuario de dicha empresa. Si es una empresa muy formal que espera que sus trabajadores traigan traje o saco, corbata y todas estas cuestiones, o si es un poquito más relajado, ¿no? Que sea a lo mejor una empresa creativa de arte y que a lo mejor también pues necesitan que sea un poquito más relajado. Entonces sí también buscar de a partir del perfil de la empresa qué tipo de vestimenta y a partir obviamente del perfil del puesto qué tipo de vestimenta va de acuerdo a, ¿no? Entonces mi imagen personal si va de acuerdo o no va de acuerdo. Obviamente cada uno de nosotros tiene un estilo, pero ese estilo que tenemos, adaptarlo a que vaya acorde con lo que busca la empresa. Otro, pues acuérdense de siempre llevar su currículum, eso sí, no se les vaya a olvidar. Y qué más, pues ser consciente de mi lenguaje corporal cuando llegue a la entrevista, desde cómo camino, cómo llego, entro, camino y cómo me siento. ¿Cómo me debo de sentar? Pues obviamente derechito, pero de una manera natural. Y nunca invadan espacio personal de la persona que los está entrevistando. Es decir, el escritorio, donde ustedes van a llegar, a lo mejor se sientan, llegan y se sientan. Si traen una bolsa, en el caso de las chicas, o traen un folder porque traen el currículum, pues no colocarlo en el escritorio. Ahí están invadiendo el espacio personal de quien los está entrevistando. Entonces es dejar el bolso o la carpetita en las piernas y así como
esperando. Y obviamente si van a contestar, sí pueden obviamente mover las manos, no sean tan exagerados porque están cerca, pero sí pueden utilizar el lenguaje corporal y siempre obviamente estar viendo a la persona. Dime, Sveidi. ¿Sí, Sveidi? Ah, ok. Bueno. Entonces hay que ser consciente de cómo me siento, es que no esté invadiendo ahí el espacio de la persona ni nada de esto. Ok. Otra cosa es que siempre les digo, esto lleva mucho con el primero de estarnos preparando, tener como ciertas respuestas ya premeditadas de lo que pudieran hablarme, en dado caso que no tenga como tal experiencia profesional, pues entonces hablar más bien de las habilidades que tengo, de a lo mejor de empleos que he tenido que no van tanto con el perfil, pero que me han enseñado responsabilidad o me han enseñado liderazgo. Por ejemplo, en su caso, pues también pueden hablar de los proyectos que han realizado en la universidad, algún proyecto grande que haya ayudado a su formación. En su caso, pues hablarían de las 3 estadías, sí creo que sí son de las 3 estadías que realizan y qué actividades utilizan, ¿no? Que a lo mejor estas estadías no son trabajos formales como tal, pero que ya puede contar como una experiencia profesional. Y pues otro, creo que muchos de nosotros cuando vamos a entrevistas pues nos mantenemos nerviosos, es normal. Y pues obviamente puedo buscar en internet alguna técnica de relajación, obviamente de respiración, por ejemplo, no sé si se acuerdan del video de cómo sonar increíble de las cualidades de la voz. Casi al final hablaba de varios ejercicios de respiración, de mover la comisura de los labios, que se metían 4 dedos en la boca como para destensar como esta parte. Esos ejercicios los pueden realizar antes de llegar a la entrevista de trabajo. Y pues obviamente durante la entrevista tengo que dejar una buena impresión. ¿Y cómo puedo dejar una buena impresión? No interrumpan jamás al entrevistador, no se adelanten a contestar. Yo sé que a veces estás escuchando la pregunta y ya sabes hacia dónde va, o sea, ya sabes lo que te va a preguntar, pero deja que termine, deja que a lo mejor, si se está explayando, déjalo que se explaye. Tú simplemente también ten en cuenta que nada más debes de contestar lo que te están preguntando, no des información de más, no empieces a platicar cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con, sí sean firmes al momento de contestar, pero no a tal firmeza que parezcan agresivos, ¿sí? Tampoco que se vean demasiado titubeantes o que utilicen demasiadas muletillas o que se tarden mucho o balbuceen. Todo eso pues va a afectar a que yo deje una buena impresión, ¿no? Obviamente también ser súper cortés, saludar, despedirse, hablarle de usted y todas estas cuestiones, aunque lo vean jovencito. Y bueno, ¿qué cosa es recomendable hacer durante una entrevista entonces? Que va dado a esto para dejar una buena impresión. Pues obviamente saber escuchar y ser paciente. Si escuchen perfectamente lo que les está preguntando, lo que les está diciendo y contesten simplemente eso que les está preguntando. Responder nada más cuando te pregunta. No, no hables nunca de más. Acuérdense que quien hace las preguntas es el entrevistador, no ustedes. Esto no quiere decir que ustedes no pueden preguntar, pero al final de la entrevista es cuando a ustedes les dan como esta parte de alguna duda tienes respecto al puesto, bla, bla, pues ya es el momento en que ustedes pueden realizar alguna pregunta.
pero durante la entrevista, durante el proceso de entrevista, ustedes no pueden ay, oiga, es que, ¿a qué se refería en esta parte? No, los que entrevistan son obviamente los reclutadores, no ustedes. Y bueno, preguntas, les digo, preguntas que tengan que ver pues, con la empresa, dudas que tengan ustedes respecto al puesto, a lo mejor dudas de cuándo van a tener una decisión, y todas estas cosas son preguntas que ustedes pueden realizar al final de la entrevista. Ya cuando él terminó e inclusive te da la pauta de alguna duda, tienes alguna pregunta, ahora sí, yo irme preparado con dos, tres preguntitas para hacérselas, sino que se quede no, todo bien, va a decir, ay, no, de pilón, no busque información. ¿Y qué cosas hay que evitar para no dejar para dejar una buena impresión? Pues no hablar con garabatos ni excesos de modismos. Me refiero a todas estas muletillas, no, todas estas cosas, pues no hacerlo. Obviamente no traer chicle. De preferencia no traigan chicle o sea, ni horas antes de que sea la entrevista. Porque si se fijan, cuando ustedes se colocan un chicle, salivan mucho y eso va a provocar que les quede pues mucha saliva y puede ser que por los nervios después se escupan sin querer. No contestar el celular, dejarlo en silencio, ni siquiera en vibrador, porque sería muy molesto que están ustedes en la entrevista y que a lo mejor está vibrando su celular. Ya saben que la vibración también se escucha muy fuerte. Entonces, dejarlo en silencio, lo mejor. Y no estar atentos obviamente ni al celular, ni al reloj, ni nada de estas cosas, para que no se vea que ustedes están como inquietos de ya irse. Y pues también el exceso de confianza con el entrevistador puede ser mal visto, que le empiecen a hablar de tú, de que lo vean jovencito y lo traten como si fueran iguales, no lo son. Entonces, mostrarse siempre en esta línea de profesional, no pasarla y listo. Y pues también mostrarse muy desinformado, por eso pues tengo que conocer la empresa, que me pregunten, ¿y qué sabes qué hacemos aquí? Y que no sepa, malo. Entonces también muy desinformados también afecta. Demasiado informados inclusive, o sea, excesivamente informados, puede ser que lo sepan, pero al final ustedes no son los expertos en la empresa, son las personas que trabajan ahí. Entonces también que a lo mejor quieras corregirle algo que dijo el entrevistador, pues también se va a tomar como malo y agresivo. Y pues no inventar nada, siempre eso es lo mejor, ser muy honestos y no inventen nada, mejor omitan a lo mejor información que pudiera afectarlos. Y dime, ¿qué hacías en la universidad? Pues obviamente no voy a decir que me saltaba ciertas clases para irme a la Torón, ¿no? Entonces, simplemente pues omitir cierta información que no es adecuada y solamente estar como en las cosas positivas o buenas que me puedan ayudar. Ser educado, bla, bla, bla. Muy bien. Y la número 8, pues mostrar obviamente entusiasmo por el trabajo, que sí quiero el puesto, que me gusta mi carrera, que estoy ahí porque tengo objetivos muy claros, porque quiero seguir avanzando, quiero ser un buen trabajador, quiero ser profesional. Entonces siempre mostrar como muy positivo hacia los puestos también es importante. Y bueno, no sé si les ha tocado, pero también hacen luego entrevistas grupales. Ahí son un poquito más complicadas porque tienes que destacar, pero también igual que las otras entrevistas, pues sean lo más honestos posibles, porque si inventan algo y uno de los de ahí se dan cuenta, pues va a ser algo negativo para ustedes. Y el último, cuidar sus redes sociales. Ya están grandes, ya no son unos niños, tienen que cuidar lo que publican. Y no me refiero a que no publiquen lo que quieran, pero si se fijan pueden personalizar las publicaciones y colocar ciertas cosas que sí lo pueda ver todo el mundo y ciertas cosas que no lo pueda ver todo el mundo. Ahorita ya con Facebook, con WhatsApp, Instagram, lo que sea,
pones nada más dirección de correo electrónico o teléfono o el nombre de la persona y te aparece. Y es muy fácil investigarlos, es muy fácil stalkear, andar ahí de chismoso. Entonces ustedes les digo, ya no son unos niños, ya van al mundo laboral, deben de cuidar también lo que publican en sus redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, yo en mi Facebook, yo sí tengo, hay maestros que no lo hacen. Por ejemplo, tengo un compañero que él no acepta alumnos, porque dice, pues son mis redes y no quiero andarme cuidando de que publico porque tengo alumnos. Y está bien, en mi caso yo sí acepto a los alumnos, tengo alumnos y tengo a algunos compañeros y hasta mis jefes, pero soy muy cuidadosa con lo que publico. Entonces, desde mis fotos, mi foto de perfil, pues no aparezco en mi foto con una cerveza ni nada. Inclusive si salgo, generalmente no publico esa clase de cosas en Facebook, que es como más público. Y por ejemplo en WhatsApp, mis estados los tengo personalizados para que no lo vean ni mis alumnos, ni mis jefes, ni mis compañeros de trabajo, ¿no? Que nada más lo vean como mis amigos. Entonces sí, cuidar ya nuestras redes sociales pues es muy importante. Y bueno, recapitulando respecto a las entrevistas, existen diferentes tipos de entrevistas. Están las entrevistas directas o de directiva y la libre o no directiva. La directa o la directiva es simplemente una entrevista que ya está prediseñada, que son 10, 20 preguntitas y tú las contestas y ya. ¿No? Es como un guión ya muy establecido, casi de sí, no, y lo que sigue. No profundizan en los temas, simplemente sacan información que se requería de manera muy concreta y listo. Les digo, el entrevistador ya trae un guión inclusive de, dígame esto, sí, no, ah, sí, y esto, ah, muy bien. Y ya, o sea, te saca como información muy básica que requerían y son como las más sencillas. La libre o la no directiva, esta es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque el entrevistador pues no sabes lo que te va a preguntar, simplemente te va a hacer preguntas que requieren una respuesta más amplia, más argumentada y que a partir de lo que contestes se pueden crear más preguntas. Entonces esta no está diseñada como tal, simplemente es como una plática y conforme va pasando la plática pues van saliendo las nuevas preguntas. Y luego tenemos la entrevista mixta, que esta es una combinación de ambas. El entrevistador puede traer su guión de 10 preguntitas y conforme vas contestando te puede preguntar que amplíes la respuesta para sacar mayor información. Entonces es una combinación de la directa más la libre. ¿Qué más? Bueno, tenemos fases de una entrevista, se divide obviamente en fases. La primera fase es el saludo y la charla introductoria. ¿A qué se refiere esta? Pues obviamente es cuando ustedes llegan, saludan, se saludan, te dice que te sientes y te da esta charla introductoria diciéndote como de, eres fulanito de tal, bienvenido, mira, el día de hoy te voy a hacer una entrevista, como que te da una introducción de qué manera va a empezar a funcionar la entrevista. De, mira, soy fulanito de tal, mucho gusto, tú eres, mucho gusto, siéntate y listo. Luego ya tengo la fase informativa, que así ahora sí te da el objetivo de, mira, la entrevista del día de hoy es para ver si vas acorde al perfil para el puesto de asistente de gerencia. Te voy a hacer un par de preguntas. Si tienes alguna duda, al final me lo puedes compartir. ¿Sí? O sea, como que te dice las reglas del juego, perdón, cómo va a ser esto. Y pues ya viene la tercera fase, que es la fase más larga y que obviamente es el desarrollo de las preguntas. Estás simplemente contestando lo que te preguntan. Luego viene la fase de cierre, que aquí ya es cuando te da la pauta de que hagas alguna pregunta. ¿Tienes alguna duda? Sí, mire, respecto a esto, no sé qué, bla, bla, bla.
O sea, te da como, no me dijo el horario, mira, el horario sería para el puesto es de tal a tal día, de tal hora a tal hora. Y es esta parte donde tú puedes hacer tus preguntas y también recapitulan. Es decir, ya si no tienes ninguna otra pregunta, pues ya nada más él recapitula de, bueno, como te dije, pues el puesto es para tal cosa, eh, vamos a tener voy a seguir entrevistando a otras personas, pero en cuanto tenga ya la decisión, te la haré llegar y bla, 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 y así. Y pues ya por último sería la despedida, donde no, pues muchas gracias, estamos en contacto y saludo y ya se retiran. Y eso es básicamente lo que pasa en una entrevista. Se saludan, se sientan, te dice cómo va a ser las preguntas, van a ser las reglas, te hace las preguntas y casi al final tú haces preguntas, recapitula algunos puntos importantes y pues se despiden. Y listo. ¿Dudas de la entrevista de trabajo? ¿Alguna duda? No, maestra. Ok. Bueno. Déjenles explico lo que van a hacer de la actividad. No sé si ya la observaron, pero es una actividad de desarrollo que les publiqué un link de un video. Tienen que ver ese video y contestar, creo que eran como 4 preguntas o algo así. Y listo, esa es la actividad de desarrollo que es así, pues ya la van a hacer ustedes ya solos. Ahí está en plataforma y pues en cuanto la terminen, pues la suben y se acabó. Y bueno, ya para terminar el día de hoy, la comunicación informal. Decíamos que la comunicación formal, que fue lo que vimos hasta la entrevista de trabajo, la comunicación formal es aquella que está regulada, que tiene ciertos canales ya bien definidos, ya sea por memorandos, por oficios, por correos institucionales. Y la comunicación informal también se da dentro de una organización y va a ser toda aquella que no va a estar regulada por la comunicación formal. Es decir, toda la comunicación que no se regule en la comunicación formal la vamos a considerar como comunicación informal. Como que si yo estoy platicando con un compañero de trabajo, es comunicación informal. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo en un canal definido por la organización y no necesita como un permiso para platicar y no necesito una bitácora de colocar el día de hoy a las 10 platiqué con Juan y le dije esto y esto y esto. O sea, no hay como una estructura que se quede ahí la información de qué se dijo, quién se dijo, a quién se lo dijo. Sí, entonces esta sería toda la comunicación informal. Generalmente esta comunicación informal lo que puede ocasionar es que después se vuelva tan fuerte que genere sistemas políticos. Cuando hacen huelgas y todo esto, pues empezó a partir de una comunicación informal, de que los empleados estaban en descontento, estuvieron platicando y después se organizaron, se hizo un sistema político y están reclamando respecto a algo. Eso sería lo malo de la comunicación informal, de que nosotros o los que están arriba en la jerarquía, que no pueden identificar o no están como vigilando como tal la comunicación informal, pues obviamente pierdan este control respecto a cómo se están comunicando las personas y eso puede afectar negativamente a una empresa. Y bueno, un ejemplo de esta comunicación informal es algo que conocemos como el rumor. ¿Sí? ¿Cuántas veces, o los chismes, cuántas veces no hemos escuchado en pláticas de, ya supiste que fulanito tiene un puesto más alto porque pasó esto o porque es amigo de... Entonces estos chismes son producto de la comunicación informal y a veces pueden afectar la manera de trabajo de una organización. Y bueno, el principal medio, el principal canal por el cual se da la comunicación informal es lo que conocemos como el cara a cara. ¿Sí? Es decir, que yo estoy platicando en el desayuno que
fui al baño y en el baño pues ya platiqué con una de las compañeras, ya me dijo información y todas estas cuestiones. Y bueno, dentro de la comunicación informal, que vimos que la principal pues serían los rumores, existen dos tipos de rumores. Uno de ellos afecta directamente a la persona y otro afecta como a un grupo de personas y a la organización misma. El primer tipo de rumor se le conoce como conducta de cuña. Este tipo de rumor es uno de los más peligrosos porque va directamente hacia la persona, afecta su dignidad, sus derechos, porque estoy inventando algo respecto a la persona. Por ejemplo, la Kika saca buenas calificaciones porque le hace favores especiales al profe. Este tipo de rumor al final está afectando directamente a la persona como tal, no está dañando a la persona. ¿Y qué va a pasar? Pues que a lo mejor Kika ya no va a querer pertenecer a esa organización o las personas la están viendo mal y debido a esto pues ya nadie se quiere juntar con ella y está afectando pues la dinámica de un grupo. Este es de los más peligrosos. Y el otro es de recta final. Este tipo de rumor simplemente es anticipar las cosas. Por ejemplo, ustedes ven que los directivos se están reuniendo todos los días, están haciendo reuniones y alguien empieza, no, es que se están reuniendo porque va a quebrar la empresa. Y tú escuchas ese rumor y buscas otro empleo donde te pagan menos y renuncias al de esa empresa. Y resulta que no era verdad, que simplemente se estaban juntando para reestructurar la empresa, para tener más beneficios, ¿no? Entonces, este tipo de rumor pues también está afectando pues cómo se trabaja. Y creo que esto sería todo, ya nada más, esto no lo vamos a ver. Ok. Y bueno, ya nada más para terminar esta parte, para que quede como muy definido lo que es la comunicación formal y la informal. Un ejemplo de comunicación formal pues son las reuniones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en las reuniones hay una bitácora y en esta bitácora se dice de qué se habló, cuándo se habló, qué fue lo que se dijo, en qué acuerdos quedamos, cada uno qué es lo que va a realizar y firmamos de que es cierto todo esto que se está colocando ahí en la bitácora. Entonces, si se fijan en la formal, pues queda ahí ya en un documento de qué se estuvo hablando, qué fue lo que pasó en esta comunicación. En la comunicación informal, pues serían estos comentarios de pasillo, lo que simplemente me topé a alguien, le comenté algo y vámonos, ¿no? Y no hay como un registro de que yo haya dicho esa información y a quién se la dije. Otro ejemplo de formal, pues serían los correos electrónicos, más si es un correo institucional, queda ahí guardada la información, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si yo les mandara un correo a todos diciéndoles su calificación y alguno de ustedes me dijera, no maestra, no nos mandó nada, pues no podrían alegar que no porque estuvo ahí la información, o sea, está el registro. Entonces eso es lo bueno de una comunicación formal. Lo malo de la comunicación informal es que la conversación no va a tener registro. Entonces, si yo, por ejemplo, bueno, ahorita hay grabaciones, pero digamos que me los topara en la universidad y les comento, ay, fíjate, Luis Armando, sacaste 9, ya aquí está tu calificación, y nada más se la digo, pues él puede alegarme después de, no maestro, usted nunca me dijo la calificación. ¿Por qué? Porque no hay un registro que le coloque ahí la información de, mira, aquí está donde te lo dije. Y pues otra de la formal son todas las actas o todos los registros, como los oficios, los memorándums, que siempre tienen un número para saber qué número de memorando es, cuál fue el asunto, a quién se le envió, igual que los oficios. Y pues la informal serían las redes sociales, ¿no? Si yo les mando información de la universidad por Facebook, pues no se va a tomar como muy formal o como que es verídica, porque es una red social. Y pues en la formal se da en la comunicación grupal y la informal se da a partir de rumores. Y bueno,
hasta aquí. ¿Alguna duda? No, maestra. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, maestra. Muy bien. Entonces, ¿dudas que tengan del proyecto que les expliqué ayer? No sé si haya No, quedado. maestra. Ok. Bueno, ahorita en cuanto termine la clase, que ayer no lo hice, pero en cuanto termine ahorita la clase, les voy a subir ahora sí en plataforma una pestañita que diga semana 6 y les voy a subir lo de la rúbrica del proyecto para que la revisen y puedan hacer el proyecto. Y pues nada más acuérdense que la próxima semana no tenemos videollamada, sino que nos vemos hasta la siguiente, que ya la siguiente sería la última semana de clases para nosotros. Les voy a dar el último tema, les voy a explicar su proyecto final y me entregan pues ya como el 20 de febrero su último proyecto para su último parcial y ya, para que puedan entrar. Ya ven que ustedes se van a empresa, ya en marzo entran a empresa. Sí, entonces dejen paso lista para que sean libres. Almanza. Presente. Almanza. Candelas. Maestra, ella está teniendo muchos problemas con su internet. Ah, Judith. Es Judith. Sí, vi que entraba y salía ahorita. Sí, muy bien. Gracias. Cruz Espinosa. ¿No? Ah, presente, perdón. Ya me fijé que escribiste acá. Gaspar Moreno. Presente. Muy bien. Jaime Reyes. Presente. Leiva Escobar. Presente. Okay. López Báez. Presente. Loza Páez. Presente, maestra. Ya me iba a pasar como ayer. Macías Báez. Presente. Muy bien. Macías Díaz de León. Presente, maestra. Muy bien. Morales Diosdado. Presente. Okay. Navarro. Presente, maestra. Muy bien. Ponce Carmona. Presente. Okay. Reyes Rodríguez. Presente. Robledo Calvillo. Presente. Rodríguez Núñez. Presente. Romo Rubalcaba. Presente. Sánchez de Luna. Presente. Okay. Y Valenciano Magallanes. Presente. Muy bien. Muy bien, chicos, pues pueden ser libres por el día de hoy. Los veo en sus videos de proyecto. Y pues ya les mando mensaje por WhatsApp para que no se les olvide la videollamada. Pueden retirarse. Gracias, maestra. Adiós. Adiós, nos vemos. Adiós, maestra. Gracias. Adiós, nos vemos. Bye, Manuel.